Bienvenidos, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. En la declaración final, los BRICS piden un cese el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la retirada de las tropas israelíes. Condenan los ataques contra Rusia y contra Irán y demandan una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otras cuestiones. Conectamos para ampliar con Río. En Texas ya son 68 los muertos confirmados en las inundaciones a lo largo del río Guadalupe. Las autoridades indican que 11 niñas que estaban de campamentos siguen a esta hora desaparecidas. El presidente Donald Trump firmó una declaración de desastre mayor para el territorio afectado. Mientras una delegación israelí se dirigió a Qatar, Benjamin Netanyahu viaja a Washington, donde se reunirá este lunes con el presidente Donald Trump. El primer ministro israelí insiste en que está dispuesto a recuperar a los rehenes y a acabar con Hamás. Iniciamos las noticias en Brasil, donde, como decíamos, inició este domingo la cumbre de los BRICS, la primera en que el bloque, que representa la mitad de la población mundial, cuenta ya con las incorporaciones de Arabia Saudita, Irán, Indonesia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone. Valeria, muy buenas tardes. En estas primeras horas ya, ¿no?, de cumbre, conocemos la declaración final. ¿Qué destacarías? Bueno, como destacabais en el inicio del telediario, es importante que han pedido los países de los BRICS la retirada de Israel de Gaza y también la existencia del Estado palestino, el reconocimiento, la creación. Y es que ha sido una negociación dura porque es sabido que Irán no reconoce la existencia de Israel desde la época de la Revolución Islámica. Entonces, la posición de los demás miembros es abogar por dos estados, pero para Irán sería implícitamente reconocer la existencia de Israel. Entonces, ha sido una negociación compleja. Al final ha salido este texto en 126 puntos, en el que también se hace mención, se condena los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, pero sin nombrar ni Israel ni los Estados Unidos y sin usar la palabra que pedía Irán de deploramos. Simplemente se muestra preocupación y no se acepta, pero no se deplora. Y esto también ha sido un punto también de acuerdo entre los países. Tal vez por esta razón se ha lanzado tan pronto esta declaración, que podría haber salido en el segundo día, precisamente para evitar que haya incomprensiones, como por ejemplo aconteció entre Etiopía y Sudáfrica durante la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS aquí en Río de Janeiro durante el mes de abril. Y por supuesto también se aboga por la reforma de la ONU para dar más voz y más poder a los países del sur global, a los países emergentes que quieren ser un eje en un mundo que quieren multipolar. Valeria, claro, ¿no? Siempre en estas cumbres los matices en el vocabulario son tan determinantes, ¿no?, a la hora de lograr los consensos. Ahora fijémonos en las declaraciones individuales que han hecho el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente ruso Vladimir Putin, que sin embargo participó por vía de videoconferencia, ¿no? ¿En torno a qué giraron sus palabras cuando hablaron personalmente? Bueno, por un lado, Putin, que como bien decías, no ha viajado a Brasil porque hay un orden internacional de prisión contra él del TPI, del Tribunal Penal Internacional, ha hablado fundamentalmente de dos cosas: de la importancia de sustituir el dólar por monedas locales en las transacciones, un tema que enfurece al presidente Donald Trump, como ha mostrado claramente en su propia red social, y también ha hablado de que el orden mundial
el actual orden de globalización liberal, como la ha definido, estaría obsoleto y de nuevo ha querido dar más importancia a los países del sur global. Digamos que en ese sentido todos los países de los BRICS están de acuerdo. Ellos quieren más voz, precisamente porque representan más de la mitad de la población, el 40% de la economía mundial. Detienen cada vez con la inclusión de los países árabes más petróleos, más gas, más carbón, y quieren tener un papel más activo, y es esto también lo que ha expresado el presidente Lula, el presidente de Brasil y también de momento presidente rotativo de los BRICS. Él siempre ha abogado por una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para que sea más inclusivo. Incluso hoy ha dicho que es una organización arcaica y excluyente y que si se queda así se pierde la oportunidad de poder gestionar las crisis globales. Lula también ha hablado mucho de multilateralismo y básicamente también de todos los otros asuntos que son ejes de esta cumbre, como cooperación en salud, en inteligencia artificial y en el cambio climático, en el año en que Brasil va a ser sede de la COP30 aquí en Belén de Pará, en la Amazonía brasileña. Valeria, pues muchísimas gracias por esta síntesis y este análisis. Seguiremos entonces conectando a lo largo de esta cumbre. Pasamos a Estados Unidos, donde las autoridades de Texas confirman ya 68 fallecidos en las inundaciones del río Guadalupe. El presidente estadounidense Donald Trump firmó una declaración de desastre mayor en la zona afectada para destinar precisamente más recursos a las labores de rescate. Y es que a esta hora continúa la búsqueda de al menos 11 niñas que estaban en un campamento que quedó devastado por las lluvias. El informe es de Jesús Yajure. En Texas, las autoridades intensifican la búsqueda de supervivientes de las devastadoras inundaciones repentinas del viernes, causadas por varias tormentas eléctricas y precipitaciones inusualmente extremas. A las labores se sumaron este domingo voluntarios y familiares de desaparecidos, que rastrean las riberas del río Guadalupe, convertida en una zona de desastre. Las intensas lluvias provocaron que el nivel de las aguas se elevara hasta 8 metros en apenas 45 minutos, arrastrando a decenas de niños y adultos que acampaban por el verano. Y con cada hora que pasa se reducen las posibilidades de éxito. Entre los fallecidos tenemos 38 adultos y 21 niños. 18 adultos están pendientes de identificación y 4 niños también están pendientes de identificación. En este momento hay 11 campistas de Camp Mystic en paradero desconocido, junto con un consejero. La cifra de muertos ha ido en aumento mientras los equipos recuperan más cadáveres en el condado de Kerr, el más golpeado por el fenómeno. A su paso, la estela de daños, árboles caídos, autos volcados y escombros en una difícil tarea contrarreloj para encontrar supervivientes. El presidente Donald Trump declaró el domingo el estado de catástrofe grave para el condado de Kerr, donde se han contabilizado la mayoría de muertos. Acabo de firmar una declaración de desastre mayor para el condado de Kerr, Texas, para garantizar que nuestros valientes socorristas cuenten de inmediato con los recursos necesarios. Estas familias están sufriendo una tragedia inimaginable, con muchas vidas perdidas y muchos aún desaparecidos. La administración Trump continúa trabajando estrechamente con los líderes estatales y locales. El peligro aún no ha pasado, las lluvias continúan golpeando la zona central del estado y los pronósticos para el clima no son de momento alentadores, por lo que las autoridades mantienen vigentes las alertas en varios condados. En otras noticias, una delegación de Tel Aviv se dirigió a Qatar para entablar nuevas negociaciones sobre la tregua en la Franja de Gaza, mientras el gobierno de Netanyahu calificó de inaceptables las demandas de Hamás, que pide que la ONU retome el control de la ayuda humanitaria y que las tropas israelíes se retiren del enclave palestino. Y antes de abordar al avión de camino a Washington, donde se reunirá este lunes con el presidente Donald Trump, el primer ministro israelí insistió en que su objetivo es acabar con Hamás. Hay 20 rehenes vivos y 30 muertos. Estamos decididos a devolverlos a todos. Y también estaremos decididos a garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Esto significa que no permitiremos una situación en la que haya más secuestros, más asesinatos, más decapitaciones, más invasiones. Y esto significa una sola cosa: la eliminación del poder militar y gubernamental de Hamás. Hamás no estará más en Gaza. Estamos trabajando para lograr este acuerdo del que se habla, en los términos acordados. He enviado un equipo a las negociaciones con instrucciones claras y creo que la conversación con el presidente Trump sin duda puede contribuir a impulsar el resultado que todos deseamos.
En otras noticias, este domingo los musulmanes chiitas conmemoran la Ashura, que recuerda el asesinato del imán Hussein, nieto del profeta Mohammed. Millones de fieles han participado en las ceremonias alrededor del mundo. En Medio Oriente, muchos además aprovecharon para reivindicar sus posiciones políticas. El informe es de Aitor Chavarri. El Ashura mueve a millones de chiitas por todo el mundo. Grandes multitudes de peregrinos se reunieron en diferentes partes del mundo el domingo para la celebración del Ashura, que conmemora la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma. Los peregrinos chiitas marchan golpeándose en el pecho y en la cabeza mientras cantan en señal de duelo por el imán como parte del ritual de la ceremonia del Ashura. En estos días conmemoramos el Arba'ín del imán Hussein y su familia purificada. Esto se realiza cada año para conmemorar la memoria de los imanes purificados. Esta es la inmortal revolución huseiniana, por la que el imán Hussein, su familia y compañeros se sacrificaron. Y si Dios quiere, seguiremos el mismo camino que recorrió el imán Hussein. También se aprovechó la celebración de la festividad chiita para reivindicar posiciones políticas en diferentes lugares del mundo, como Irán y Líbano. En mi opinión, una guerra no tiene vencedores ni vencidos, pero hasta donde sé, nosotros los iraníes lucharemos hasta el último aliento por nuestra patria y sin duda algún día ganaremos. Renovamos la promesa con nuestras armas, nuestra fe y nuestra Ashura. No abandonaremos nuestras armas aunque el mundo entero lo haga y seguiremos luchando con nuestras armas y nuestra fuerza contra los opresores en todas partes de la tierra, en toda la extensión del territorio. Las celebraciones de la Ashura se extienden una semana y alcanzan su culminación el 10º día del mes musulmán del Muharram, que marca el momento en el que el imán Hussein fue asesinado y decapitado por sus enemigos en Karbala. Vamos ahora a la India porque el Dalai Lama cumplió 90 años este domingo y cientos de personas participaron en la celebración en la ciudad de Dharamshala, donde vive en el exilio. El líder espiritual del budismo tibetano ha festejado el cumpleaños durante toda la semana y ha asegurado que su linaje continuará con su reencarnación, que en sus palabras aparecerá en un país libre, haciendo referencia al conflicto con China. Repasamos a continuación la importancia de su figura y cómo se elige a quien lo sucederá. El 14º Dalai Lama es el líder espiritual de los budistas tibetanos, que lo consideran la reencarnación de los 13 lamas anteriores. Tenía solo 15 años cuando fue entronizado como gobernante del Tíbet en 1950, el mismo año en que China se había anexionado esa región. Las conversaciones sobre el estatus del Tíbet fracasaron a mediados de la década de 1950. En marzo de 1959, las tropas chinas reprimieron una revuelta. El Dalai Lama huyó a Lhasa, la capital tibetana, para no volver jamás. Cruzó el Himalaya y se instaló en Dharamsala, en el norte de la India. Ahora es la sede del gobierno tibetano en el exilio, con su propio parlamento. El Dalai Lama ha viajado por todo el mundo haciendo campaña por la protección del pueblo tibetano. En 1989 recibió el Premio Nobel de Paz por su lucha no violenta para liberar al Tíbet del dominio chino. Aunque Beijing acusa desde hace tiempo al Dalai Lama de exigir la independencia del territorio, este afirma que busca el camino intermedio, la autonomía tibetana. Hago un llamamiento a Deng Xiaoping, como uno de mis viejos amigos, por lo que estoy apelando a él personalmente, ya ves, para salvar este tipo de, ¿cómo decirlo?, cosa triste situación. La influencia del Dalai Lama ha llegado mucho más allá del budismo. Se ha convertido en un auténtico ícono de la cultura pop. Con motivo de su cumpleaños número 80, el líder budista organizó un evento de 3 días, con entradas agotadas en Los Ángeles, al que asistieron celebridades y destacados activistas. Pero en medio de esta aclamación mundial, no ha perdido de vista la causa tibetana. Creo que en estas últimas décadas he hecho algunas contribuciones, eso es un hecho. Pero bueno, es la cultura tibetana, el budismo tibetano no depende de una persona, tarde o temprano esa persona se irá. La religión budista tibetana permanecerá y la cultura tibetana permanecerá. China ha dicho que debe aprobar al sucesor del Dalai Lama, pero el líder espiritual aseguró a sus seguidores pocos días antes de su cumpleaños número 90 que se reencarnaría tras su muerte, independientemente de la aprobación de Beijing. Y cerramos en España, donde este domingo activistas pro-palestinos dieron inicio a la fiesta de los Sanfermines, protagonizando el chupinazo, que inicia una semana de celebraciones en Pamplona.
Tal y como escuchábamos, con gritos de Viva Palestina Libre y detengan el genocidio, los activistas se dirigieron a una plaza repleta, como ven, en la víspera de los encierros, es decir, las corridas frente a un grupo de toros durante casi 1 kilómetro. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.